Bienvenido internauta a la base de datos ultra secreta del diario de Jonathan. Oh, ¿eres tú de nuevo, que se te ofrece buscar en esta ocasión? Abriendo los registros clasificados, introduciendo contraseña, desencriptando la información, título del expediente. Villanos ganadores del concurso del diario de Jonathan. Hace tiempo el escritor Strobe del canal Xboxer091 y autor del diario de Jonathan inauguró un concurso para los fans. Estos podrían crear un villano, los mejores personajes serían introducidos en sus historias. Los enemigos ganadores fueron anunciados en el capítulo 3 del diario de Hayden. Fueron 6 personajes para el diario de Jonathan y 6 para el diario de Hayden. Además, fueron agregados como bonus el personaje James, de John Ridley el hermano de Strobe, y el enemigo Aiken, de Arturo Martínez Guadarrama el artista de manga Delta. Aquí encontrarás los antecedentes de los 6 enemigos que ganaron el concurso para el diario de Jonathan. Desencriptando la información del sexto lugar, ganador, Tepeterex. Identificando al adversario, el cazador, edad, 18 años, historia. Desde pequeño fue reconocido como un niño genio, aunque debido a esto parecía no mostrar interés por la vida humana o el relacionarse con otros, a excepción con su hermana por la cual mostraba empatía. Debido a sus habilidades fue aceptado en el Instituto Siutech. Ahí hizo avances en el desarrollo de ingeniería armamentista, logrando crear varias armas de uso militar. Al iniciar la guerra se las ingenió para sobrevivir con el uso de sus propias armas, entre ellas unos guantes que podían convertir el oxígeno del aire en fuego actuando como un lanzallamas, entre otras funciones. Sumado a ello modificó 2 revólveres 357 Magnum, a cada uno le incorporó una munición diferente. La primera se llamó Scarlet Bullet. Estas balas al ser disparadas se dividen previamente y pueden ser teledirigidas al adversario para que las probabilidades de que sean esquivadas se reduzcan considerablemente. Mientras que la otra munición llamada de Assailant son proyectiles camuflajeados y que son disparados con silenciador. Estos al impactar y quedar incrustados en el cuerpo del enemigo pueden ser activados a control remoto para estallar con una explosión que destruirá al objetivo desde dentro. Con este armamento pudo sobrevivir al apocalipsis, estando por encima de la mayoría de supervivientes, pero durante ciertos eventos su hermana menor murió justo a su lado. Esto lo volvió un psicótico que desprecia el mundo, se volvió muy temerario, no le importaba enfrentar adversarios más fuertes que él, mayormente los derrotaba con su ingenio, adelantándose a los movimientos de estos. Su único consuelo en la actualidad es el diario de su difunta hermana, ahí lleva un dibujo de ellos 2 juntos en la última página. Desencriptando la información del quinto lugar, ganador, Jack 10614. Identificando al adversario, Sebastián, edad, 40 años, historia. Nació con gigantismo y obesidad mórbida, pero con una gran fuerza muscular, caso diferente al de su hermano, que siempre fue muy delgado y débil. Ambos acabarían por enamorarse de la misma chica, sin embargo esta decidió casarse con Sebastián por su magnética personalidad. A través de los años su esposa quedaba embarazada en periodos muy cortos de tiempo, teniendo múltiples hijos a lo largo del matrimonio, pero su mujer con el tiempo fue perdiendo el afecto hacia Sebastián, lo veía como un hombre muy agresivo y dominante. La familia de este empezó a tomarlo como líder, obedeciendo todo lo que él decía. Sus tíos, primos y otros familiares jamás lo contradecían. Pero su hermano delgado lo traicionó, pues empezó a tener un amorío con la esposa de este, cosa de la cual Sebastián no tardó en enterarse. Él los encontró y al encararlos un ataque de furia lo impulsó a golpear a su hermano al punto de casi matarlo. Aún vivo empezó a morderlo de manera salvaje, le desprendía grandes trozos de carne que lo desangraron hasta morir. Luego de ese acontecimiento encerró a su esposa en una celda, poseyéndola ahora como un objeto y tratándola como una esclava. Guardó el cadáver de su hermano para devorarlo por completo. Llegada la guerra, Sebastián fundó un grupo de supervivientes muy numeroso, mayormente controlado por sus hijos y otros miembros de su familia, que eran los más allegados a él. Como líder era visto tanto como un carismático dictador como un monarca salvador. Desencriptando la información del cuarto lugar, ganadora, Paula Andrea Marinkovic. Identificando a los adversarios, Adriel, edad, 23 años, y Sofía,
Edad: 14 años. Historia de ambos. Adriel creció en un orfanato, ahí los otros niños solían molestarlo por ser el más joven y débil del lugar. Un día sencillamente él dejó de llorar o mostrar siquiera emociones, gracias a esto dejaron de fastidiarlo, pero la causa de ese comportamiento se debía a que con frecuencia se escapaba del internado hacia las montañas, ahí gritaba con todas sus fuerzas, hasta desgastar su voz y no poder hablar. En una de esas ocasiones se encontró con un amigable anciano que vivía en el bosque, pudo coincidir con este, el viejo le enseñó a cazar, sobrevivir en la naturaleza. El apego fue tanto que al cumplir los 18 años, decidió irse a vivir con el señor al bosque. Tiempo después unos militares decidieron montar una base en aquel forestal lugar. Días más tarde a ese suceso el anciano falleció por causas no explicadas. La curiosidad de Adriel le hizo querer acercarse a la base militar, pero fue capturado y encerrado dentro de unos laboratorios para que unos científicos experimentasen con él. Fundieron su ADN con el de múltiples reptiles mostrando fascinantes resultados. Los crueles y dolorosos experimentos parecía que nunca cesarían, pero sucedió un bombardeo en otra zona del recinto. Todos los soldados y científicos evacuaron el lugar, dejando a Adriel solo en las instalaciones, o eso creía hasta que se encontró con una chica de nombre Sofía. A primera instancia pensó en asesinarla, pero al ver que era otra mutante decidió llevársela con él. Ella era la hija de un prominente científico, este era amenazado por una organización que lo obligaba a trabajar en los laboratorios de esa base militar. Sin embargo, en una ocasión el padre de esta logró escapar dejando a Sofía atrás. El sindicato de científicos decidió ponerla en custodia y usarla para el proyecto de mutación más extremo que tenían. Los experimentos eran tan fuertes que fue perdiendo la memoria. En un determinado momento fue considerada un fracaso por no poder permanecer consciente cuando la mutación en su cuerpo se activaba, se volvía peligrosa e imposible de controlar, por lo que se decidió su ejecución, pero el día que iban a realizarla la base fue bombardeada y todas las personas evacuaron el lugar a excepción de Adriel y Sofía. Al salir al mundo se dieron cuenta que vivían en una guerra. Adriel vio esto como una oportunidad para desatar toda su furia contra la humanidad por lo que le habían hecho a ellos. Comenzaron matando a otros supervivientes por sus recursos. Sofía acataba todas las órdenes del muchacho, se encargaba de disparar armas de fuego desde puntos estratégicos, mientras su compañero luchaba en combate cercano. A veces ella se acercaba a los inmovilizados para cortar sus cuellos con una daga. Asaltaban grupos pequeños en su mayoría, pero en un punto se toparon con los Cordero. Era una comunidad de sobrevivientes muy grande, por lo que tuvieron que dejarlos de lado. En una ocasión se enfrentaron con dos Blue Panther, eran bestias con las que Adriel se vio superado. Ella perdió el control después de mucho tiempo y sin siquiera esforzarse despedazó a las criaturas. Al recobrar la razón olvidó todo lo sucedido nuevamente, pero el chico pudo observarlo todo. Adriel quiere acabar con la mayor cantidad de humanos posibles, mientras que Sofía se fascina con las masacres que él causa. Desencriptando la información del tercer lugar, ganador, Juan Pablo Grassi. Identificando al adversario, Denzel. Edad, 20 años. Historia. Desde su juventud le apasionó la música, se especializó en ser flautista aprendiendo todos los géneros de música posibles con su instrumento, inclusive le atrajo el encantamiento de serpientes y las técnicas de hipnotismo. En un determinado momento de su vida, se hizo con una enigmática flauta que parecía ser muy antigua, esta le dio un nuevo mundo de sonidos a su música. Logró entrar en la banda de una orquesta, ahí se enamoró de una prodigiosa violinista. Las tonadas de la fémina encantaban a Denzel. Cuando los estragos de la guerra llegaron a su ciudad, él se encontraba en el teatro con su banda. Una jauría de canis plasmidus irrumpió en el lugar, masacrando a los invitados y los miembros de su grupo. La imagen de la violinista que amaba siendo devorada por los repulsivos perros se quedó plasmada en su mente. Los sabuesos lo rodearon mientras él lloraba y reía con su mente quebrada. Empezó a tocar su instrumento en una última tonada antes de morir. Los perros se paralizaron ante esto. Él se sorprendió con lo sucedido y rápidamente empezó a probar diferentes géneros, estilos y tonadas, observando cómo las criaturas actuaban de diferente manera dependiendo de sus melodías.
Ya enloquecido salió del teatro caminando por la devastada ciudad, llegó a su casa donde se encontraban sus indeseados familiares, padres y hermanos, los veía con una mirada de repudio y una sonrisa sádica, solo tocó su flauta e incitó a sus sabuesos a que liquidaran a su propia sangre, se deleitó con la muerte de ellos deseando revivir la sensación, después de aquellos sucesos se fue a encontrar mejores rivales para su jauría de perros mutantes. Él no es tonto, es consciente de la situación actual del apocalipsis, pero poco o nada le importa más que simplemente seguir matando personas, a sus sabuesos los utiliza de diversas formas, para que rastreen, para que consigan cosas fuera de su alcance, se monta en ellos para transportarse, y no le importa sacrificarlos para que lo defiendan, pues el mundo está lleno de ellos y todos están obligados a obedecerlo. Desencriptando la información del segundo lugar, ganadora. Ve a Sofía Magawa. Identificando a la adversaria. Alexa Peterson. Edad. 21 años. Historia. Todo inició cuando su padre se sentía un fracasado, su esposa le había sido infiel por lo que él intentó suicidarse junto a sus 2 hijas, incendió la casa con los 3 dentro, sin embargo Alexa sobrevivió al incidente, los psicólogos diagnosticaron que su mente se había fragmentado en 2 personalidades, una seria y meditativa, y otra impulsiva y caótica, ambas identidades padeciendo de psicosis. Su madre tuvo que lidiar con las deudas del hogar por lo que comenzó a prostituirse. Esto hacía que los chicos de su vecindario se le insinuaran a Alexa de forma sexual para humillarla. Las cosas fueron degenerando más con el tiempo. Su madre no quería aceptar los problemas mentales de su hija, por lo que se negaba a darle sus medicamentos, y la encerró pues temía que ésta también la abandonase. La psicosis y el trastorno de identidad disociativo de ésta se agravaron de forma peligrosa. Permanecía horas enteras en una esquina, sus 2 identidades tenían conversaciones, decían lo mucho que odiaban a su madre, a las personas, al mundo y la existencia misma. Durante los primeros días de la guerra, cuando la paranoia reinaba y ella permanecía escondida junto a su madre, gracias a su afinado oído escuchó a 2 hombres merodeando la casa, esta rápidamente tomó un bate de béisbol y escapó de su madre sin que ésta se diera cuenta, bajó al sótano cerrando la puerta de metal con llave, escuchó a los individuos entrando y destrozando el lugar, en ese punto creyó que podría por fin deshacerse de su progenitora, pero fue más de lo que esperaba, un estruendo sacudió toda la casa hasta los cimientos de la planta baja, ella se sostuvo de un pilar mientras escuchaba el grito ahogado de su madre desapareciendo, pasado unos minutos después del sonido estridente, decidió subir por lo que quedaba de escaleras a la superficie. Ahí observó el resultado de la guerra, no solo su casa sino gran parte de la ciudad yacía destruida, una bomba atómica había descendido, estaban 2 hombres y su madre con sus cuerpos calcinados, uno de los individuos la tomó de la pierna, pero ella lo apartó de una patada, fue corriendo a la punta de una montaña de escombros, y ahí vociferó a la lejanía su alegría, utilizó el bate de béisbol para despedazar el cadáver de su progenitora a golpes, luego de eso pasó por las centrales de policías, que aún tuviesen algo útil para armarse, estaba decidida a iniciar un viaje por el decadente mundo. Desencriptando la información del primer lugar, ganadora. Marielle Santos. Identificando a los adversarios. El Dr. F. y su hija, Miriam. Historia de ambos. El doctor era un hombre muy dedicado a su profesión, era un destacado científico en genética, él logró casarse con una mujer de nombre Alice, ella quedó embarazada de él pero los doctores afirmaron que era un embarazo de alto riesgo, pues la salud de su esposa era demasiado frágil, pero él se veía más perspicaz, comenzó a invertir sus esfuerzos en una manera para fortalecer a su mujer y que ésta pudiese sobrevivir al parto, desarrolló fármacos, esteroides, drogas, sueros, todo tipo de químicos, pero ninguno parecía mostrar resultados. Cuando llegó el momento los enfermeros les dijeron que lo mejor era decidir si entre el bebé o ella, pero él no se resignó, por la desesperación decidió inyectarle un virus que de ser efectivo haría evolucionar su genoma, pero al final todos sus experimentos parecieron ser en vano, Alice murió dando a luz a la bebé, los doctores dijeron con varias dudas que quizás su muerte pudo deberse a un intenso dolor.
Cuando Miriam, la hija de estos, nació, rápidamente él se fijó en las extrañas características de esta, las pupilas y el cabello de ella brillaban. Conforme fue creciendo se dio cuenta que ella era una humana super evolucionada, tenía una fuerza descomunal que no concordaba con su cuerpo, poseía capacidades de super soldado y habilidades muy extrañas, tenía un comportamiento muy agresivo, si ésta se enojaba podía descontrolarse y causar destrozos a su paso, pero esto en vez de asustarlo le hizo fascinarse por su creación, comenzó a ver a los humanos como seres decadentes que no entendían el potencial del Homo sapiens. Debido a esto comenzó a hacer más experimentos, con animales e inclusive con otros humanos, a veces hacía clonaciones, creaba mutantes, homúnculos, todo con el fin de refinar aquel virus. Llegada la guerra hizo su mayor creación, un ser al que llamó el humano perfecto, sin embargo aún le falta el ADN de un organismo superior que lo complete, por lo que le encargaría a su hija la tarea de capturar a un espécimen con dichas cualidades. El Dr. F puede parecer muy joven pero su edad en realidad es mucho más avanzada, es débil físicamente pero parece ocultar algo en su ojo derecho, además, tiene a su disposición a un gran número de mutantes que ha creado y que controla.